Buen día, mis amados. Estamos aquí reunidos nuevamente para traer una palabra de parte de Dios. El Señor sigue hablando todo el tiempo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él está pendiente de ti y de mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar este tiempo. Quiero que se preparen. Deja lo que tengas que hacer. Ponlo todo a un lado y enfócate en la palabra que va a salir, que va a llegar a tu mente y va a bajar a tu corazón, y eso va a dar su fruto al 100%. Amén. Yo quiero orar ante todo de comenzar este mensaje. Señor, Dios de los cielos, tú que eres el Todopoderoso, el gran yo soy, el que nos ama con amor incomparable, tú que tienes cuidado de cada uno de tus hijos en este tiempo y en todos los tiempos, Señor. Que seas tú poniendo en mi boca esta palabra que necesitamos escuchar, que necesitamos conocer para poder vivir el día a día de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están escuchando y viendo este video. Que quites tú todo pensamiento negativo, que venga a ti una paz sobre ellos, para que cada uno pueda escuchar y pueda atender lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Bendice, Señor, esta palabra. Glorifícate, Señor, y usa estos medios para que no solamente esté aquí en la ciudad de New Jersey, sino que también sea extendido a todo el país de Estados Unidos y a todos los países que puedan escuchar: Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, Australia, donde puedan escuchar este video, que puedan recibir lo que cada uno necesitamos hoy saber de ti, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos trayendo un mensaje a cada uno de ustedes que están en sus casas. Todavía seguimos aquí y aquí en varias partes del mundo no hay lugares donde se reúnan para escuchar un mensaje de Dios. Las iglesias están cerradas, pero glorificamos al Señor porque en este tiempo siempre el Señor nos da una salida, ¿no? Y esta es una salida buena porque a través de este mensaje y este video y estas cosas que hoy en día se pueden hacer, podemos llegar más lejos que antes con esta voz, con esta palabra que Dios pone en mi corazón. Amén. Bueno, hoy día quiero expresar dos palabras que llevan mi mensaje, que dice ¿hasta cuándo? Esta palabra ¿hasta cuándo? Yo no sé si cuántos de ustedes lo han escuchado o lo han dicho o lo han pensado, pero esta palabra muchas veces en diferentes tiempos, etapas o áreas de nuestra vida la decimos, ¿no? Y ahora vamos a poder ver que también en la palabra de Dios también algunos pudieron pensar y pudieron hablar esta palabra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será que dure esta pandemia? ¿Hasta cuándo? No sabemos, ¿no? Solo Dios sabe y pone en las autoridades el querer como el hacer. Dios sabe que todo tiene su tiempo y nosotros tenemos que saber que este es el tiempo que estamos viviendo y todas las cosas que puedan pasar nos ayudan a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. Y quizás muchos están cansados, muchos están aburridos. En algunos lugares como acá en New Jersey ya pronto viene el verano, la gente quiere salir, quiere ir al parque, quiere ir a la playa, quiere reunirse, pero no se puede. Y hay leyes terrenales que hay que cumplir, porque su palabra nos dice que Dios ha puesto a estas autoridades y todos nosotros tenemos que obedecer
lo que las autoridades dispongan. Y si no hay que salir, no hay que salir. Lo bueno de todo, que estamos juntos, la familia, que tenemos un tiempo familiar más que antes. Aprovechémonos, hermanos, aprovechémonos. Yo sé que algunas personas, entiendo, que están mucho tiempo encerrados, sin trabajo, en cuatro paredes, a veces, pero hay países que realmente son más estrictos que este lugar, donde hay toque de queda, donde no se puede salir tal día, y, o sea, quizás lo están pasando unos más duro que otros, pero al final estamos en nuestra casa. No importa tu casa qué tamaño sea, si tu casa tiene las condiciones o no, si tu casa es grande o chica, no importa. Lo importante es que estamos en el hogar, estamos en familia, y Dios quiere que siempre estemos en familia. Así que, hermano, es tiempo de aprovechar de estar en familia. Muchas veces, no sé si tú te has preguntado, ¿hasta cuándo voy a soportar a mi esposo? ¿Hasta cuándo mi esposa no va a cambiar? ¿Hasta cuándo? Quizás lo has dicho para ti sola, quizás lo has dicho para otros, o quizás lo has pensado en tu mente, ¿no? ¿Hasta cuándo llegaré a tener mis documentos? Hay gente que tiene tiempo, que no tiene documentos legales en este país de Estados Unidos, y vive años, 10 años, 20 años, 30 años, y quizás hoy es un poquito más duro por lo mismo que hay nuevas leyes y nuevas cosas que salen en contra de la gente que no está legal en este país. Pero esa pregunta viene: ¿hasta cuándo será que yo pueda tener mis documentos, pueda tener un documento legal, de poder caminar con libertad, de que si me paran yo no tenga miedo, no tenga temor de que me van a deportar a mi país? ¿Y qué voy a hacer si me deportan? ¿Qué voy a hacer si dejo a mis hijos? ¿Qué voy a hacer si dejo a mi familia? ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo llegaré a poder tener esa legalidad? Otros quizás se preguntan, ¿hasta cuándo poder viajar y volver nuevamente a mi país? ¿Hasta cuándo será? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no solamente eso, hermanos. ¿Hasta cuándo podré ver a mis hijos que no cambian, que siguen iguales? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y quizás muchos nos ponemos a preguntarle a Dios y le decimos: Señor, yo cumplo contigo, yo obedezco, yo leo tu palabra, yo oro. ¿Hasta cuándo, Señor? Y eso nos lleva a reflexionar, hermanos, que no es cuando nosotros queremos, no es cómo ni dónde, sino es cuando Dios dispone ese tiempo. Dispone ese tiempo. ¿Hasta cuándo podré estar en este trabajo? ¿Hasta cuándo conseguiré un trabajo nuevo? ¿Hasta cuándo podré ganar un poco más? ¿Hasta cuándo yo podré estar en esta casita y comprar una casa más grande? ¿O hasta cuándo podré mudarme a otro lugar mejor? ¿Hasta cuándo saldré de esta situación? ¿Hasta cuándo? Y puede haber muchos hasta cuántos que podemos preguntarnos, sobre todo en este tiempo que tenemos el espacio para poder pensar y preguntar. Yo no tengo la respuesta. Dios sí sabe hasta cuándo, de cada una de las cosas que te he mencionado y otras más. ¿Hasta cuándo? Quiero que podamos ver y podamos darnos cuenta, hermanos, de que estas situaciones que pasamos nosotros como personas, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como adultos, como ancianos, a veces toman tiempo. Hace poco yo estaba escuchando una mujer que comenzó a ir a la iglesia. Ella era una persona anciana, y esta persona se acerca al pastor y le dice: pastor, quiero hablar con usted. Estaban en un evento y el pastor le dice: bueno, sí, pase por acá, dígame.
Y la mujer le dice, mire, pastor, yo no conozco mucho de Dios. Yo vine a este lugar porque quería escuchar lo que iban a hablar y me ha gustado mucho y en realidad me da tranquilidad, me da paz escucharlo a usted ahora que habló. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una situación que quiero contarle, ¿no? Entonces le digo, sí. ¿Y usted vino sola? No, yo tengo mi esposo y mi esposo está allá, mire, allá atrás, el señor que está ahí en la esquina, el que está parado con una chompa verde, él es mi esposo. Oh, qué bueno, mira. ¿Y cuántos años tienen juntos? No, ya tenemos ya como 40 años juntos. 40 años juntos, wow. 40 años de casados, sí, 40 años. Wow, una bendición, hermano, una bendición. Realmente que usted tenga 40 años con su esposo. Y ella le dice, sí, pero le voy a decir algo. Yo no soy feliz. ¿Usted no es feliz? ¿Pero cómo es eso? 40 años con su esposo y no es feliz. No soy feliz y nunca he sido feliz. ¿Cómo? A ver, el pastor se interesó porque le dice, ¿qué cosa pasa, no? Y le dice, ¿cómo? A ver, explíquemelo. ¿Cómo que usted tiene 40 años casado con su esposo y no es feliz? ¿A qué se debe? Me dice. No, lo que pasa es que yo cuando era una niña de 15 años, un día mi padre me dice que yo tengo que casarme. Y en realidad yo no conocía al hombre con quien me iba a casar. De repente yo estaba ahí en mi pueblo y en el lugar donde yo vivía y dijo, vamos a esperar que hoy día llega el tren y ahí va a llegar tu esposo. Entonces mi papá me llevó al paradero del tren y de repente yo estaba pensando, ¿quién será? ¿Cómo será? Porque no lo conocía, nunca lo había visto. Y de repente aparece ese hombre mayor que yo y quizás con 15 años más que yo o 20, no sabía en ese momento, lo veía un poco mayor que yo, mucho un poco mayor, y mi papá me dice, ese que va a ser tu esposo. Y al final me tuve que casar con él. Y yo le quiero decir algo, le dice, yo he sido una buena mujer. En estos 40 años yo he sido una buena mujer. He respetado a mi esposo, le he servido, le he atendido, le he obedecido, nunca le he faltado, nunca le he hecho cosas indebidas. He hecho cosas y no he hecho cosas. He hecho cosas que como esposa, como mujer, tenía que hacerlo. Y no he hecho cosas que otras mujeres hacen. ¿Por qué? Porque yo sé y me enseñaron en mi poca ignorancia de que el respetar al esposo, honrar al esposo, el de obedecer al esposo era lo primero, el de servir a mi esposo. Y en realidad en este tiempo yo hasta ahora no amo a mi esposo. Y entonces el pastor le dice, bueno, hermano, ya que usted está aquí, le quiero decir algo, que usted cuando reciba a Cristo en su corazón y comience a conocer más a Dios, Dios va a poner un amor dentro de usted, no solamente por su esposo, sino inclusive por las personas que de repente tiene rencor, o por las personas de repente que ni siquiera usted se imagina que puede amar, porque Dios deposita en uno el amor de Dios, y eso rompe con todo, le dice, ¿no? Usted está dispuesta, yo sé que es una mujer valerosa y esforzada, porque usted está dispuesta ha estado quizás todo este tiempo cumpliendo como le enseñaron sus padres. Yo te pregunto, ¿usted no cree que todos estos 40 años esta mujer se preguntó, ¿hasta cuándo? Yo creo que sí, en algún momento. ¿Hasta cuándo será que estaré con este hombre que no amaba y que no amaba hasta ese momento?
Y muchas veces pasa así, hermanos. ¿Hasta cuándo yo puedo estar? Y quizás es tu caso, o quizás un caso parecido. Pero ¿sabes qué yo te digo? Que Dios va a hacer que tú ames a las personas que no amabas. Y cuando llegue el momento, Dios va a abrir la brecha que uno necesita para llegar a su destino. Dios tiene un destino. Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y eso no depende de ti, de mí. Eso depende de Dios. Te digo que no depende de ti y de mí porque Dios ya tiene un destino, un propósito. Ahora, muchas veces nosotros no obedecemos o no cumplimos, conociendo la palabra, conociendo un poquito a Dios, no obedecemos y no nos dirigimos a ese destino, a ese propósito que Dios quiere para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Todo el tiempo Dios quiere lo mejor y desea que podamos ser hombres y mujeres felices, gozosos, llenos de su amor, de Él. Yo quiero decirte que hay muchas personas que esperan. Y vamos a ir a la Biblia ahora. Y yo quiero que podamos ir a Lucas 8, 4, 3. Lucas capítulo 8, versículo 43. Dice: pero había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Hermano, imagínate, 12 años esperando, preguntándose: ¿hasta cuándo? Y no solamente preguntaba, hacía cosas para que llegue ese cuándo. Date cuenta que ella gastó todo su dinero, visitó muchos médicos, o sea, se movió. No es que se quedó sentada: ¿hasta cuándo me va a pasar esta enfermedad? No, esta mujer hizo lo que tenía que hacer por su parte, pero fueron 12 años de espera, hermano. Ahora, yo no sé tu situación, cuánto tiempo estás preguntándote hasta cuándo. Quizás 5 años, quizás 10, quizás 20, no sé. Pero Dios sabe, hermano, Dios tiene en cuenta. No creas que Dios se ha olvidado. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida. Él tiene en cuenta todo, hermano, cada detalle de nuestra vida. No solamente cuando estás despierto, cuando estás durmiendo, cuando estás trabajando, cuando estás comiendo, cuando estás en tu carro, cuando estás caminando por la calle. Dios tiene cada cuidado de nuestra vida. Y acá vemos que fueron 12 años, hermano, 12 años que esta mujer esperó. Pero la palabra que a mí me llama es: al instante fue sanada. Dice: y como al instante había sido sanada. Ella misma dijo: al instante toqué el borde y fue sanada. Al instante, hermanos. O sea, va a llegar un momento que ese instante se va a presentar en tu vida y en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Hay un momento en que llega ese instante y cambia las cosas. Quizás muchos de nosotros en un instante, no todos, cambiaron porque fueron llenos del poder de Dios y dejaron de hacer cosas y comenzaron a hacer cosas que tenían que hacer. Es al instante. Ahora vamos a ver Juan 5:1. Amén. Juan 5:1. Está.
Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 5:1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre, allí mismo había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, no le preguntó, él sabía, porque Jesús sabe todo. Él sabía que ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre respondió: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús lo miró y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y mira lo que dice acá en el versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante se levantó, tomó su lecho y anduvo. Fueron un hombre esperando y preguntándose: ¿hasta cuándo? 38 años, hermano, esperando ese tiempo, esperando ser sanado. Y si estaba esperando, porque estaba esperando 38 años ahí. Ese hombre tendría como 60 años, porque no era un niño, no era un joven, era un adulto, esperando, no tenía fuerzas. Pero vino Jesús y dio la palabra, al instante fue sanado. Levántate, toma tu lecho y anda. Ese mismo Jesús está ahora aquí. Ese mismo Jesús que fue y murió por ti, por mí, resucitó, y Él está ahora aquí con nosotros. Él mismo dijo: no lo dejaré solos, estaré con ustedes siempre. Y Él está con nosotros en este tiempo, para que en momento oportuno, al instante, haya un cambio. Ahora mismo estamos en esta situación, no solamente en este país, en todo el mundo, y va a haber un momento que al instante las cosas van a cambiar, van a volver, quizás no igual como antes, pero ya no va a haber eso de estar en las casas, que no podamos salir, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro. Va a haber un momento, va a llegar, pero eso va a ser al instante, cuando Dios disponga, cuando Dios ponga ese sentir en el corazón de cada líder, de cada presidente, de cada autoridad que Dios quiere, que depende de todo, de esa disposición de decir: ya, hasta aquí nomás, y ahora salgan. No sé, hermano, cuántos años tienes esperando, preguntándote: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás muchos han doblado rodillas, quizás muchos han clamado, han hecho ayuno. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No veo un cambio, no veo una transformación, no veo nada que sucede en esta situación, en mi vida. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podré conocerte más? ¿Hasta cuándo podrás hablarme? ¿Hasta cuándo podré llegar a ese ministerio que un día me dijeron: tú irás y predicarás a las naciones? ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchos luchamos, como cristianos luchamos para tener una posición, un lugar, y decimos: ¿hasta cuándo a mí me van a reconocer? Hermano, Dios ya te ha reconocido como hijo de Dios, y eso es algo que tenemos que saber, que no importa si tú estás aquí al frente hablando, o estás sirviendo en la puerta, o simplemente estás sentado ahí escuchando y obedeciendo. Tú y yo tenemos un propósito,
diferente. Cada uno tenemos un propósito diferente y una posición diferente. Pero Dios te ve como hijo. Y nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios. Y saber que mientras que nosotros sigamos fielmente a Dios y tratemos de cumplir su palabra y podamos hacer la voluntad de Él, entonces va a llegar un tiempo donde Dios te va a poner en la posición que tú tienes que estar, en la posición que te corresponde, en el lugar que te corresponde. Amén. Ahora, hablando sobre esto, vamos a ir a Juan capítulo 21. Y tú sabes que Jesús escogió a sus apóstoles, a cada uno de ellos. Quizás algunos de una manera, quizás a otros eran de otra manera. Todos los apóstoles eran diferentes. Pedro, Juan, Jacob, hasta Tomás, o sea, cada uno eran diferentes. No eran iguales. Tenían sus cosas, sus actitudes, su carácter diferente. Y yo quiero que podamos ir a Juan 21:20. Aleluya. Y acá vemos un momento donde Pedro y Jesús comparten algo. Juan capítulo 21, versículo 20. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es el discípulo que amaba a Jesús? El amado Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Juan, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, el que le preguntó fue Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque estaba siguiéndonos. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho, o no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero se prolongó esta palabra, se dijo esta palabra, y como diciendo que Juan no iba a morir, ¿no? Y estas cosas muchas veces pasan. Se sobreentiende mal las expresiones que alguien dice. El apóstol Juan llegó a una notable ancianidad. O sea, fue el único de los apóstoles que no murió crucificado ni ahorcado, murió de una muerte natural. Tuvo una vida larga. Y quizás se corrió la voz entre los cristianos de ese tiempo que iba a seguir vivo hasta la segunda venida de Jesús. Quizás, porque vivió muchos años. A cada uno Jesús le asignó una misión. Y a ti y a mí y a cada uno de nosotros, Dios nos ha asignado una misión en esta tierra. Tú no has nacido porque tienes que ser papá, o porque tienes que ser supervisor de una empresa, o porque tienes que tener un negocio, o porque tienes que tener un hogar, o ser soltero, no sé. Pero Dios nos ha asignado a cada uno una misión, hermanos. Un propósito, una misión. La misión de Pedro era pastorear la grey de Cristo hasta dar su vida por él. Y lo logró. Trató de pastorear y murió por Cristo. Juan, el que siempre estaba al lado de Jesús y quería hasta sentir los latidos de su corazón, Juan fue el testigo de la historia de Cristo, de alcanzar él fue el testigo de la historia de Cristo y de alcanzar una bendita ancianidad y morir en paz. Entonces, cada uno de ellos, podemos mencionar a los otros apóstoles, pero estamos hablando de Juan y estamos hablando de Pedro. Nosotros hoy tenemos una misión. Tú y yo tenemos una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión que solamente Dios ha dispuesto para ti y para mí. Yo no sé dónde te encuentras, cómo estás, qué estás pasando contigo, pero Dios
tiene cuidado de todas estas cosas. El punto que Pedro y Juan, los dos fueron siervos de Cristo. Y tú y yo también somos siervos, somos siervas de Cristo. Y Cristo nos ha puesto en el lugar que nos corresponde. Como Jesús le dijo a Pedro, que la tarea que yo le doy a otro no es cosa tuya. En pocas palabras, la versión que leímos ahorita, o los versículos que leímos ahorita, Jesús le dijo, en otras palabras, no es tuyo o no te corresponde saber qué le toca a él. La tarea que yo le doy a este no te la doy a ti. Lo tuyo, le dijo a Pedro, es que me sigas. Y eso es lo que hizo Pedro. Lo siguió con sus errores, con sus equivocaciones y con cada cosa que Pedro hizo, que conocemos a través de la palabra, lo siguió Jesús hasta el final. Murió por Cristo. Nuestra gloria no depende de nuestra comparación con los demás, sino de seguir a Cristo y de servirle a Cristo en la capacidad que Él nos ha asignado. Hermano, Dios nos ha asignado una capacidad. Quizás estamos dando un 20%, quizás un 40%, quizás un 60%, quizás otros más. Pero el Señor quiere que demos el 100% para esa misión que Dios nos ha encomendado. Nos ha dado la capacidad, aunque muchos quizás no podemos reconocer lo que tenemos y quizás poco a poco nos damos cuenta que realmente Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado un poder, una autoridad y muchas cosas más que nos habla en su palabra, y nosotros muchas veces somos ajenos a eso. Es el tiempo, hermanos, tú y yo, de no preguntar solamente, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Sino de acercarnos a Él y decir, Señor, yo estoy pasando esta situación, pero yo sé que el cuándo va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Porque yo estoy confiando en ti, porque yo estoy creyendo en ti, porque yo creo en tu palabra. Y tu palabra se va a cumplir en mí, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Se va a cumplir. Declara, hermano, declara las cosas que no ves como si fuesen. Declara, porque las cosas que tú ves y no son como las estás viendo o las estás oyendo, con tu boca puedes declarar y puedes decir las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe, hermano. Hay que tener fe. En este tiempo es donde más tenemos que tener fe. Muchos están muriendo. Muchos se han muerto, conocidos, no conocidos, artistas, deportistas, autoridades. Mucha gente se sigue muriendo. Pero tú y yo estamos vivos todavía. Porque Dios quiere que realmente nosotros cumplamos con ese propósito, con esa meta que Él nos trazó un día y nos dijo, ven y sígueme. Tú y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo no es venir a una vida nueva. Seguir a Cristo no es, voy a andar como yo quiero. Seguir a Cristo no es, ahora soy bendecido. Simplemente no. Seguir a Cristo es cargar tu cruz cada día y seguirlo a Él. ¿Cuál es la cruz que tú estás cargando hoy? ¿Cuál es esa cruz que no te deja andar como debes andar? ¿Cuál es esa cruz que te hace preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? Esa palabra debe desaparecer de nuestra boca, de nuestro pensamiento. ¿Hasta cuándo? Yo sé, Señor, que tú vas a cumplir tu palabra en mí. Yo sé, Señor, que ese día va a llegar. Yo sé, Señor, ese día yo volveré y viajaré. Yo sé que ese día yo veré a mis hijos arrodillados, bendiciéndote y alabándote a ti. Yo sé, Señor, yo lo declaro, porque no lo ven mis ojos hoy, pero yo lo hablo y lo digo, porque tu palabra dice así, que yo declare profetiza, profetiza, profetiza. Es el tiempo
de hablar. Aunque muchas veces es difícil, hermano, yo entiendo, es difícil poder ver cosas que muchas veces no nos permiten hablar lo que realmente debemos hablar, sino lo que no debemos hablar. Y a veces en esa amargura, en esa impotencia, hablamos cosas que no debemos hablar. Debemos hablar, debemos creer lo que Dios realmente ha dicho, lo que Dios siempre dice: confía en mí, cree en mí, cree. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo a una mujer, a Marta y a María: cree y verás la gloria de Dios. Solamente nos toca a nosotros creer, hermano. Hay que creer que en medio de todas las cosas vas a ver la gloria de Dios. Tantos hombres y mujeres que podemos encontrar en esa palabra creyeron y confiaron, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Anda al libro de Hebreos 11, y a veces ahí es el lugar donde están los héroes de la fe, donde cada uno de ellos creyó a Dios, y lo que parecía imposible fue hecho posible. Lo que parecía que nunca iba a llegar, llegó. Tomó tiempo, tomó años, pero llegó, hermano. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Isaac. 20 años esperando para tener un hijo, Isaac. Podemos hablar de muchos mujeres y hombres que en el tiempo de Dios pudieron ver con sus ojos lo que tanto temían. Pudieron ver con sus ojos lo que parecía imposible. Y hoy Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Aleluya, Señor. Tenemos que hacer que hoy, que Cristo sea el Cristo de nuestro hoy. Porque cuando Cristo es el Cristo de nuestro hoy, nuestro pasado se olvida y nuestro futuro cambia. Solo así vamos a poder vivir una vida mucho mejor. Te hablo a ti, que me estás viendo. Te digo estas palabras porque el hasta cuándo se acabó. No más hasta cuándo. Hoy esperamos en fe que todas las cosas que realmente queremos que cambien van a cambiar en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos. Amén. Gracias, Señor. Voy a orar por cada uno de ustedes. Señor Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que sabemos, Señor, que tú tienes y sabes cuándo van a suceder las cosas, pero sabemos que tú nos amas, Señor, y tú deseas lo mejor para nosotros. Tú deseas, Señor, que nuestra vida sea una vida de gozo, de paz, una vida de bendición, una vida de tranquilidad, que podamos llegar a una edad donde podamos decir: Señor, ahora yo quiero partir. Podamos llegar a un tiempo en que yo pueda reunir a mis hijos, a mi nieto, a mi bisnieto, y decirle: ¿saben qué? Me despido de ustedes. Me voy al lado de mi Padre. Él me está llamando. Obedezcan y cumplen todo lo que le enseñé. Pero hoy yo me voy al lado de mi Padre. Y eso, hermano, quizás es algo que no todos pasan. Pero yo, Señor, creo que tú quieres, así como Juan, que vivió hasta la ancianidad, que podamos llegar, Señor, a una edad donde podamos decir: Señor, he cumplido, he llegado a la meta, he logrado el objetivo que tú te trazaste conmigo. Señor, yo he hecho lo que tú me has dicho y estoy, Señor, confiado de que hoy puedo ir a tu lado. Si es que antes Cristo no viene. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, todo el tiempo estar preparados
para lo que va a venir. Sea bueno, sea malo, tenemos que estar preparados. Así que hermanos, hermanas, yo los bendigo en el nombre de Jesús y quiero que ustedes continúen trabajando en lo que Dios nos ha encomendado, seguir fiel a Él, confiando en Él, que nuestra fe crezca cada día más a través de su palabra y que podamos, Señor, ver cada día esa nueva luz que viene a nuestras vidas, a nuestros hogares, y que todo esto cambie pronto. Gracias, bendiciones, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.